Rine, ya empecé. Oído izquierdo, vamos a empezar sencillito. Cuando digo empezar sencillito, empecemos por los cuadros puros, ¿sí? Igual acá tengo puro en los dos, pero no importa. Empecemos por el oído izquierdo, que tengo una hipoacusia perceptiva entre leve y moderada, ¿sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. El rine, si yo tengo un patrón normal de 50-25 y lo tengo a mitad de camino, lo más probable es que este rine me dé un positivo acortado de 25-12. ¿Sí? Si tengo 25-12 en la 250, en la 500 voy a también tener un positivo acortado. Lo que pasa es que los tiempos me van a dar más cortaditos. ¿Por qué? Porque estoy más cerca de los 40. Mi flechita no se ve acá, ¿no? No. Voy a estar más cerca del 40 decibeles, que es el rendimiento máximo del diapasón, con lo cual los tiempos no me van a dar a mitad de camino, me van a dar más bajitos. Quiere decir que me van a dar un tiempo de, por ejemplo, 10-5. ¿Sí? Estamos hablando de la frecuencia 500 para el oído izquierdo. Ahora, por el otro lado vamos al oído derecho. Este oído derecho es una hipoacusia mixta. Mixta en su dibujo global. Profe, ¿qué tiempo fueron en el oído izquierdo? Oído izquierdo, para la frecuencia 250 va a ser de 50-25 y para el oído izquierdo, para la frecuencia 500 va a ser 10-5. ¿Por qué? Porque la 250 está a mitad del máximo rendimiento, en cambio la 500 está más cerca del máximo rendimiento del diapasón, que es de 40. Entonces va a dar un poquito menos de la mitad. Por Igual, eso va a dar perdón, 30-15 en el oído izquierdo, 250 no está mal, corazón. No. pasa que dijiste 50-25, dijiste el ¿En dónde valor dije normal. 50-25? ¿Dije eso? Sí. No. 25-12 Ay, en el 250, perdón. no, primero dijiste 20, eso y después dijiste 50-25. 25-12, chicas. 25-12, la mitad de Mira, camino del patrón normal. En cambio, la 500 les va a dar un poquito más bajito de la mitad porque está más cerca de su máximo rendimiento, ¿sí? Ahora, el oído derecho, si yo miro, ¿está mal? 30-15 no está mal, Carolina. y ahí 30-15, 25-12, estamos hablando exactamente de lo mismo. Esperen que me voy a poner esto acá. 25, Carolina, en el 500 pusiste, en el 525. En general, para las perceptivas, es la mitad de la mitad de la aérea es lo que perciben por ósea, en general. Digamos que hasta un 15-5 te la bancaría, 20 es como mucho, porque sería la mitad del tiempo y está en menos. recuerden que en la perceptiva, si bien o sea, tenemos una disminución de la percepción, pero como no hay ningún problema conductivo ni nada en el mecanismo en sí, se sigue manteniendo esta relación de que la aérea es el doble de la ósea. El tiempo por aérea es el doble del tiempo de la ósea. Ahora, oído derecho, si yo miro el dibujo de la curva como un todo, digo, es una hipoacusia mixta donde el gap se me va cerrando hacia los agudos, el famoso gráfico en embudo. Pero ¿qué pasa? Las frecuencias que yo voy a evaluar con los diapasones son la 250 y la 500, que en este gráfico son conductivas puras.
no tienen componente perceptivo, no tienen esa cosa de mixta. Por lo tanto, se van a comportar individualmente como hipoacusias conductivas. Si yo voy a tener la frecuencia 250 para el oído derecho, voy a tener un RINE negativo. Punto. ¿Con qué tiempos? Muy poco para las aéreas y reforzado para las óseas. Entonces, en las aéreas voy a tener 10. Yo sigo agarrando la flechita. Acuérdense que cada 10 decibeles más o menos vale 10 segundos. Voy a tener para vía aérea 10 y para vía ósea, que va a estar reforzada, voy a tener 30. ¿Por qué? Porque en esa frecuencia es una conductiva pura. Acuérdense que se analizan frecuencialmente. ¿Sí? Si yo voy a la frecuencia 500, ¿qué pasa en la 500? Tengo una aérea que se me cayó del diapasón y una ósea normal. Entonces voy a tener un RINE negativo absoluto. Punto. Absoluto porque se me cayó la aérea, pero la ósea es normal. Si se me hubiera caído la aérea, pero la ósea no fuera normal, sería un RINE negativo absoluto acortado. ¿Sí? Acá es un RINE negativo absoluto. ¿Cómo van a ser los tiempos? Si para la vía aérea me caí del diapasón, voy a tener un tiempo de 0. Y si la ósea la tengo dentro de valores normales, me va a dar reforzada. Es decir, si un patrón normal de ósea es de 20, me va a dar 25. Fíjense que con 5 míseros decibeles de diferencia entre una frecuencia y la otra, una tiene un RINE negativo y el otro tiene un RINE negativo absoluto, porque uno está dentro del rendimiento del diapasón y el otro se me cayó la aérea. ¿Sí? Sí. Exactamente. Cuando se refuerza, cuando es absoluto, se recontra refuerza. Siempre que tengas un RINE negativo, se va a reforzar la ósea. Siempre que sea negativo, no te hace falta que sea negativo absoluto. Si te da negativo absoluto, se recontra refuerza, pero ya con tener 30 decibeles de gap, o sea, cuando se negativiza el RINE, ya el tiempo de percepción por ósea, considéralo alargado. Eso es para Dolores, que me estaba preguntando. Y para Micaela Becerra, que también me estaba, que me estaba preguntando. Si yo voy a tomar el Weber, acá voy a tener 2 reservas cocleares totalmente distintas. Por lo tanto, no voy a tener ninguna duda y una diferencia. Voy a tener un Weber a derecho. Si yo voy a tomar el Schwabach, si yo vengo de un RINE negativo, sea absoluto o sea negativo, punto, pero de una conductiva me va a dar el Schwabach alargado. Si yo, fíjense, en el oído derecho tuviera una ósea en 15, me daría un RINE negativo absoluto acortado, con lo cual el Schwabach también me daría cortado. Y no estaría reforzada la vía ósea.
Entonces tengo un Weber en los dos casos a derecho y que me va a dar alargado el Schwabach. El Luis-Bin Federici me va a dar claramente ósea mayor que trago en el oído derecho y trago mayor que ósea en el oído izquierdo. Ahora, tengo que hacer Bin, Runge y Gelé en los dos oídos, aunque uno no se lo merezca. Entonces, al oído izquierdo me va a dar conducto lleno mayor que vacío y que se modifica con las pruebas de Runge y Gelé. ¿Por qué? Porque yo le voy a provocar la respuesta y va a reaccionar. El oído derecho, en cambio, ya tiene el componente conductivo, con lo cual cualquier maniobra que yo haga, no voy a reforzarle la resonancia porque ya la tiene reforzada de por sí. Entonces, conducto lleno me va a dar igual que conducto vacío y que no modifica para Runge y Gelé. ¿Estamos de acuerdo hasta acá o les quedó alguna duda? Pregunta. Claudia, una pregunta. Dolores, te escucho. El Weber en la frecuencia 2000, ¿cómo es? En la frecuencia, para el Weber audiométrico, buena pregunta. Hasta el 1000 me va a dar franco. El 2000 estoy en la duda, podríamos, como yo digo con mis chicas del práctico, pelearnos entre, creo que si hay algo que no daría es indiferente. El 2000 daría entre un indiferente con predominio a derecho y un franco a derecho. Hasta ahí podemos pelearnos. No nos vamos a pelear con un indiferente, porque tengo 20 decibeles de gap de diferencia entre un oído y el otro. Las óseas están igual, pero las aéreas no. Y en 4000 ya estaría más decidida a un Weber indiferente, porque hay 5 decibeles. 5 decibeles entre las dos óseas y hay 5 decibeles de gap entre una diferencia entre una y otra. Ahí yo ya me jugaría por un indiferente. Si quisiera, ni siquiera siendo muy exquisita, yo podría decir muy exquisita para un lado y les podría decir indiferente a derecho, y si me pongo exquisita para el otro lado me diría indiferente izquierdo. Yo creo que les daría un indiferente puro en el oído izquierdo. En la 4000. Damos 5 decibeles para un lado y 5 decibeles para el otro. No alcanzaría a diferenciarlo. Y esa diferencia que hay entre la aérea y la ósea del oído derecho no cuenta como diferencia en realidad. O sea, son 10 decibeles, están acompañadas. Eso no es un gap todavía. ¿Estamos? Muy bien. Podemos pasar al siguiente, entonces. Bueno. Es muy importante el tema del Weber audiométrico y lo vamos a ver bien la semana que viene con el tema de ensordecimiento. Muy bien. Si yo describo en conjunto estas curvas, espero que no estemos en desacuerdo en decir que son dos hipoacusias mixtas. Hoy hablaba con las chicas qué difícil es decir hipoacusia mixta leve o hipoacusia mixta moderada o hipoacusia mixta severa. ¿A qué nos referimos? Si nos referimos al gap, o sea, ¿a dónde están las óseas?
¿O nos referimos a las aéreas? ¿Dónde están las aéreas? Si llamamos hipoacusia mixta leve a la que tiene poco gap, como la del oído derecho, y llamamos moderada a la del izquierdo, o si yo tengo el izquierdo como están las aéreas ahí, pero tengo nada más que 15 de gap. ¿Qué es eso? ¿Una hipoacusia leve porque tiene poco gap o una hipoacusia moderada porque las aéreas están caídas? En realidad es parte de la gran discusión. Igual no va a ir al fundamento de la materia, no al fundamento, a las bases de la materia y al comportamiento que vamos a tener respecto a qué vamos a hacer con cada curva en función de cómo se llamen, ¿sí? El tema es saber que es una hipoacusia mixta. Para mí es más importante una hipoacusia mixta a predominio conductivo y otra a predominio perceptivo, ¿sí? ¿Qué tanto componente conductivo tenga? Muy bien, vamos a ver. Esto se analiza frecuencialmente. Voy a empezar por el oído derecho. El oído derecho yo tengo una diferencia entre ambas vías de 20 decibeles, con lo cual el RINE me va a dar igual. Acuérdense, se negativiza. Muy bien, Melanie. Profe, ¿por qué mixta los dos oídos no tienen un gap mayor a 10 decibeles en cada frecuencia? Carolina, el oído derecho tiene 20, 15, 15, 15, 15, tiene más de 10. Cuando tiene un gap mayor de 10, ya estamos hablando que hay un componente conductivo metido en el medio. Bueno, oído derecho, frecuencia 250. Si no me lo entendés, pregúntame de vuelta, Caro. Si yo tengo en la frecuencia 250 una diferencia, un gap entre la aérea y la ósea de 20 decibeles, me va... ¿Por qué es mixta? Porque no todas las óseas son normales. Solamente una ósea es normal, las otras están por abajo de 10. Con que una sola ósea te baje de 10, ya es una hipoacusia mixta. Listo. Volvemos. Frecuencia 250, oído derecho. Tengo un gap de 20 decibeles, con lo cual, lo de leve y moderada en las mixtas, cuando vayamos haciendo, vamos a ir hablando de en qué componente nos vamos fijando. Olvídense, hoy por hoy, hasta el segundo cuatrimestre eso no les va a modificar nada, inclusive en el primer parcial no entran mixtas. Como dije hoy tempranito en el práctico, estamos metiendo las mixtas como para no invitarlas al baile recién en la segunda mitad del año, como que ya se vayan familiarizando de los distintos tipos de patologías, nada más, distintos tipos de curvas. Muy bien, tengo un RINE igual, porque se negativiza a partir de 30. Perdón si yo repito las cosas que ustedes creen que tienen claras, pero nunca está de más. Hasta 25 es un RINE igual. Y este es un RINE igual, punto, nada más. ¿Por qué? Porque tengo óseas dentro de valores normales. ¿Cuánto me va a dar? 25, 25. Patrón normal de la ósea, 25, no se va a alargar porque no tengo un componente. Si fuera 30-30 estaría hablando de un tiempo de vía ósea alargado. Y para que esté alargado tengo que tener un RINE negativo. En el RINE igual todavía no se alarga. En el RINE igual no se alarga. Se mantiene en valores normales si es una ósea normal. Consulta. ¿Se habla de diferencia entre vía ósea y vía aérea? No es que cuando le está abajo de 30 es negativo. Cuando yo hablo de 30 de gap, no abajo de 30. Si de repente vos me pones una aérea en 40 y una ósea en 10, también tengo 30 de gap y está por abajo de 30.
Cuando hablo de 30, es 30 de gap. Si yo tengo una... Ahora lo vamos a ver en este ejercicio. Espérame un poquitito, Melanie. Entonces tengo un RINE igual, 25, 25. En el oído izquierdo voy a tener un RINE. Esperen que me quiero correr esto. Yo misma me estoy tapando. Listo. Tengo en la frecuencia 250 un RINE que se me... una vía aérea que se me cayó del audiograma, del diapasón. ¿Sí? Y escucho nada más que de la ósea. Entonces, en este caso, me va a dar un RINE negativo, absoluto, acortado. ¿Qué quiere decir? RINE negativo porque tengo más de 30 o más de gap, que es lo que hablábamos recién. Absoluto porque en realidad por aérea el diapasón no lo escucho porque me caí de su rendimiento máximo. Acortado porque la ósea no es normal. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tenga más de 30 decibeles o 30 decibeles de gap, no voy a tener el tiempo de percepción ósea alargado. Con lo cual, los valores que me van a dar es vía aérea 0, porque venimos del absoluto, y la vía ósea, en vez de darme 25, que es el patrón normal, me va a dar, por ejemplo, 15. Estoy peleada con este cartel. RINE negativo absoluto acortado. Oído izquierdo 0,15. Natalia, si la ósea estaría en 10, sería solo negativo absoluto, tal cual. Y la vía aérea siempre sería 0. ¿Por qué si la ósea estuviera en 10 sería negativo solo absoluto? Porque está dentro de valores normales, con lo cual no está cortado. ¿Sí? Y la vía aérea va a estar en 0. Si yo a esta frecuencia le voy a tomar el Weber, en esta frecuencia justo se me ocurrió poner un resultado que me va a dar tipo punching ball. ¿Por qué? Porque yo digo, va al más conductivo o al menos perceptivo. Digo, el más conductivo, el que tiene más gap, es el oído izquierdo. Pero el que es más conductivo y tiene una ósea normal, es el derecho, que la tiene en 0. En esa lucha interna entre los dos, es muy probable que este me diera, te fijas en las reservas cocleares, y este me daría, no me diera, me daría yo diría un indiferente con predominio a derecho. ¿Por qué indiferente con predominio? Indiferente porque la ósea, ese gap grande que tengo en el oído izquierdo, me va a tironear para su lado. No va a abandonar la lucha tan fácilmente. Lo que pasa es que del oído derecho va a tirar con más fuerza porque tengo óseas normales. Muy bien. Paso a la... no paso a nada. Voy a hacer el Schwabach. En el oído derecho me va a dar un Schwabach igual. No se me llega a alargar porque vengo de un RINE igual. En el oído izquierdo voy a tener un Schwabach. ¿Cómo lo voy a tener? Yo tampoco. Profe, no entiendo, me cuesta el Weber cuando hay una mixta.
a todo el mundo, no te preocupes, yo tampoco, tal cual, tranquilas. Cada mixta es un mundo. Y hay algunas mixtas que si tiene cierta lógica me ponen a derecho va a estar bien, me ponen a izquierdo va a estar bien, me ponen indiferente a derecho va a estar bien, y me ponen indiferente a izquierdo y va a estar bien. El asunto es a partir de ese Weber, qué es lo que hacen. Y es verdad, el Schwabach me va a dar acortado. Quizás el truco es, no sé si lo dijeron, pero es mirar primero las óseas. Si están desparejas, va a ir a la mejor ósea, independientemente del gap. Entonces, primero miran las óseas. Si las óseas les dan iguales o parejas, y que podría ser un indiferente, ahí miran el gap, y si alguna tiene más gap que la otra, va a ir con predominio al que tiene un mayor gap. Pero primero tienen que ver las óseas, porque por más que una tenga más gap que la otra, si la ósea está más caída, va a ir hacia la mejor reserva coclear. Y tienen que fijarse que esas dos óseas tenga por lo menos más de 10 decibeles de diferencia. ¿Sí? Para mí, en este caso diría, o un indiferente a derecho o un franco a derecho. Al 500 ahora volvemos. Terminamos con las otras pruebas del oído de la frecuencia 250. Entonces, el Schwabach me va a dar igual para el derecho y me va a dar acortado para el oído izquierdo. El Louis Federici, ¿cómo me va a dar para el oído derecho? Si yo vengo exactamente, trago igual o a ósea o ósea igual que trago, es lo mismo, porque vengo de un rine igual. Muy bien, entonces, voy a tener que tomarle las pruebas de Bing, Runge y Chelet. En el que es la hipoacusia conductiva leve, es donde yo voy a actuar y voy a forzarle esa resonancia, entonces me va a dar conducto lleno mayor que conducto vacío. Y en el oído izquierdo, bueno, modifica y modifica, y en el oído izquierdo, como ya tengo un rine negativo, me va a dar conducto lleno igual que conducto vacío, ya la resonancia la tenía de antes, y que no modifica y no modifica para Runge y para Chelet. ¿Sí? Eso frecuencia 250. Vamos a la frecuencia 500. Frecuencia 500, oído derecho. Tengo un gap de 15, con lo cual me va a dar un rine igual. Cuando tengo un gap entre 15 y 25, me va a dar un rine igual. Como esa ósea está disminuida respecto al patrón normal, a diferencia de la frecuencia 250, me va a dar un rine igual acortado. Muy bien, muy bien. Si voy a ir al oído izquierdo, tiempos 5, 10, está bien, está perfecto. ¿Por qué es igual? Porque tengo 15 decibeles de gap. Si yo tengo de 0 a 10, es positivo. Si tengo entre 15 y 25, es igual. Y si tengo 30 a 60, es negativo. Ahora, voy al oído izquierdo de la frecuencia 500. Tengo 20 decibeles de gap, pero ¿qué pasó? La aérea se me cayó del diapasón. Entonces voy a tener un rine negativo, absoluto, acortado.
Muy bien. Si no se me hubiera caído del diapasón o yo hubiera tenido un diapasón mágico que me rinde 60 decibeles, me hubiera dado un rine igual a cortado. Pero como la aérea se me cayó del diapasón, me da un rine negativo, absoluto, acortado, con un tiempo mísero de 5. Tal cual. 15, quizá Carolina Giorgi, perdón si no se pronuncia así, es quizá un poquito mucho, porque voy a tener 15 segundos con un patrón normal de 20, ¿sí? Si yo la tengo caída en 35 y un patrón de 20 que me sirve hasta las de 10, las que están en 10 decibeles, si se me cayó a 35, creo que es como demasiado tiempo. Sí está bien el 0 de la vía aérea, pero le pondría un poquito menos, apenitas, porque yo tengo un rendimiento de 40 decibeles, estoy cerca del límite, así que me daría más en 5 segundos. Si yo voy a tomar el Weber, acá volvemos a lo que dijo Nare antes. ¿Cuál es la mejor ósea? La del derecho, ¿sí? Quizá del oído izquierdo tengo un poquito más, pero tengo 15, más de gap, pero tengo 15 decibeles entre las dos aéreas. Entonces, esto lo más probable que me dé un lateralizado a derecho o un indiferente a derecho, con predominio a derecho. Si yo voy a ir al Schwabach, en el oído derecho, ¿qué voy a tener? Un Schwabach acortado. Dolores no me va a dar igual el Schwabach porque si lo voy a comparar con el patrón normal me va a dar menos. Y del oído izquierdo me va a dar, no hay que ponerlo, pero bueno, más acortado todavía. ¿Estamos? Muy bien. Si yo hago el Schwabach, voy al Ludwig Federici, el oído, frecuencia 500, el oído derecho, ¿cómo me daría? Trago igual de ósea, vengo de un rine igual. Perdón, nos queda un minuto. Nos vamos y volvemos. Espera, termino con esto, rapidito. Y oído izquierdo. El oído derecho daría, me quedé colgada, daría trago igual que ósea. Y en el oído izquierdo, que también, pero que tengo que no me percibe por aérea, me daría una ósea mayor que trago. ¿Por qué? Porque me dio absoluto. ¿Sí? Si yo hago Bin, Runge y Gelé, en el oído derecho y en el oído derecho yo vengo con una hipoacusia conductiva leve, que acá sí lo tengo que ver como global, como que es un componente conductivo, con lo cual, ahora vuelvo Pilar, con lo cual me colgué, no importa. El oído izquierdo, ¿cuál era la pregunta?